Critón. Critón. Sócrates y Critón. ¿Por qué vienes a esta hora, Critón? ¿No es pronto todavía? En efecto, es muy pronto. ¿Qué hora es exactamente? Comienza a amanecer. Me extraña que el guardián de la prisión haya querido atenderte. Es ya, amigo mío, Sócrates, de tanto venir aquí. Es ya, amigo mío, Sócrates, de tanto venir aquí. Además, ha recibido de mí alguna gratificación. ¿Has venido ahora o hace tiempo? Hace ya bastante tiempo. ¿Y cómo no me has despertado enseguida y te has quedado asentado ahí al lado, en silencio? No, por Zeus, Sócrates, en esta situación tampoco habría querido yo mismo estar en tal desvelo y sufrimiento. Pero hace rato que me admiro viendo qué suavemente duermes, y a intención no te desperté, para que pasaras el tiempo lo más agradablemente. Muchas veces ya antes, durante toda tu vida, te consideré feliz por tu carácter, pero mucho más en la presente desgracia, al ver que fácil y apaciblemente la llevas. Ciertamente, Critón, no sería oportuno irritarme a mi edad, si debo ya morir. También otros de tus años, Sócrates, se encuentran metidos en estas circunstancias, pero su edad no les libra en nada de irritarse con su suerte presente. Así es, pero ¿por qué has venido tan temprano? Para traerte, Sócrates, una noticia dolorosa y agobiante. No para ti, según veo, pero ciertamente dolorosa y agobiante para mí y para todos tus amigos, y que para mí, según veo, va a ser difícil de soportar. ¿Cuál es la noticia? ¿Acaso ha llegado ya desde Delos, el barco a cuya llegada debo yo morir? No, no ha llegado aún. Pero me parece que estará aquí hoy, por lo que anuncian personas venidas de Sunia, que han dejado el barco allí. Según estos mensajeros, es seguro que estará aquí hoy, y será necesario, Sócrates, que mañana acabes tu vida. Pues, buena suerte, Critón. Sea así, si así es agradable a los dioses. Sin embargo, no creo que el barco esté aquí hoy. ¿De dónde conjeturas eso? Voy a decírtelo. Yo debo morir al día siguiente de que el barco llegue. Así dicen los encargados de estos asuntos. Entonces no creo que el día que está empezando, sino el siguiente. Entonces no creo que llegue el día que está empezando, sino el siguiente. Me fundo en cierto sueño que he tenido hace poco, esta noche. Probablemente ha sido muy oportuno que no me despertaras. ¿Cuál era el sueño? Me pareció que una mujer bella, de buen aspecto, que llevaba blancos vestidos, se acercó a mí y me llamó y me dijo: Sócrates, al tercer día llegarás a la fértil Tía. Extraño es el sueño, Sócrates. En todo caso, muy claro, según yo creo, Critón. Demasiado claro, según parece, pero, querido Sócrates, en este momento hazme caso y sálvate. Para mí, si tú mueres, no será una sola desgracia, sino que aparte de verme privado de un amigo, como jamás encontraré otro, muchos que no nos conocen bien, a ti y a mí, creerán que habiendo podido yo salvarte, si hubiera querido gastar dinero, te he abandonado. Y, en verdad, hay reputación más vergonzosa que la de parecer que se tiene en más al dinero que a los amigos, porque la mayoría no llegará a convencerse de que tú mismo no quisiste salir de aquí, aunque nosotros nos esforzábamos en ello. Pero, ¿por qué damos tanta importancia, mi buen Critón, a la opinión de la mayoría?
pues los más capaces, de los que sí vale la pena preocuparse, considerarán que esto ha sucedido como en realidad suceda. Pero ves, Sócrates, que es necesario también tener en cuenta la opinión de la mayoría. Esto mismo que ahora está sucediendo deja ver claramente que la mayoría es capaz de producir no los males más pequeños, sino precisamente los mayores, si alguien ha incurrido en su odio. Ojalá, Critón, que los más fueran capaces de hacer los males mayores, para que fueran también capaces de hacer los mayores bienes. Eso sería bueno. La realidad es que no son capaces ni de lo uno ni de lo otro, pues no siendo tampoco capaces de hacer a alguien sensato ni insensato, hacen lo que la casualidad les ofrece. Bien, aceptemos que es así. ¿Acaso no te estás tú preocupando de que a mí y a los otros amigos, si tú sales de aquí, no nos creen dificultades los psicofantes? Al decir que te hemos sacado de la cárcel y nos veamos obligados a perder toda nuestra fortuna o mucho dinero o incluso a sufrir algún otro daño además de estos. Si, en efecto, temes algo así, déjalo en paz, pues es justo que nosotros corramos este riesgo para salvarte y, si es preciso, otro aún mayor. Pero hazme caso y no obres de otro modo. Me preocupa eso, Critón, y muchas otras cosas. Pues bien, no temas por esta. Ciertamente tampoco es mucho el dinero que quieren recibir algunos para salvarte y sacarte de aquí. Además, ¿no ves qué baratos están estos psicofantes? Y que no sería necesario gastar en ellos mucho dinero. Está a tu disposición mi fortuna, que será suficiente según creo. Además, si te preocupas por mí y crees que no debes gastar lo mío, están aquí algunos extranjeros dispuestos a gastar su dinero. Uno ha traído incluso el suficiente para ello, Simias de Tebas. Están dispuestos también Cebes y otros muchos. De manera que, como digo, por temor a esto no vaciles en salvarte, y que tampoco sea para ti dificultad lo que dijiste en el tribunal, que si salías de Atenas no sabrías cómo valerte en muchas partes. A donde quiera que tú llegues, te acogerán con cariño. Si quieres ir a Tesalia, tengo allí huéspedes que te tendrán en gran estimación y que te ofrecerán seguridad de manera que nadie te moleste en Tesalia. Además, Sócrates, tampoco me parece justo que intentes traicionarte a ti mismo cuando te es posible salvarte. Te esfuerzas porque te suceda aquello por lo que trabajarían con afán y, de hecho, han trabajado tus enemigos deseando destruirte. Además, me parece a mí que traicionas también a tus hijos. Cuando te es posible criarlos y educarlos, los abandonas y te vas, y por tu parte tendrán la muerte que el destino les depare, que será, como es probable, la habitual de los huérfanos durante la orfandad. Pues, o no se puede tener hijos, o hay que fatigarse para criarlos y educarlos. Me parece que tú eliges lo más cómodo. Se debe elegir lo que elegiría un hombre bueno y decidido. Sobre todo, cuando se ha dicho durante toda la vida que se ocupa uno de la virtud. Así que yo siento vergüenza por ti y por nosotros, tus amigos, de que parezca que todo este asunto tuyo se ha producido por cierta cobardía nuestra. La instrucción del proceso para el tribunal, siendo posible evitar el proceso. El mismo desarrollo del juicio, tal y como sucedió, y finalmente esto, como desenlace ridículo del asunto. Y que parezca que nosotros nos hemos quedado al margen de la cuestión por incapacidad y cobardía, así como que no te hemos salvado ni tú te has salvado a ti mismo. Y cuando era realizable y posible, por pequeña que fuera nuestra ayuda, Así pues, procura, Sócrates, que esto, además del daño, no sea vergonzoso para ti y para otros, pero toma una decisión, por más que ni siquiera es esta la hora de decidir, sino la de tenerlo decidido.
No hay más que una decisión, en efecto, la próxima noche tiene que estar todo realizado. Si esperamos más, ya no es posible ni realizable. En todo caso, déjate persuadir y no obres de otro modo. Querido Critón, tu buena voluntad sería muy de estimar si le acompañara algo de rectitud. Si no, cuanto más intensa, tanto más penosa. Así pues, es necesario que reflexionemos si esto debe hacerse o no. Porque yo, no solo ahora, sino siempre, soy de condición de no prestar atención a ninguna otra cosa que al razonamiento, que al reflexionar me parece el mejor. Los argumentos que yo he dicho en tiempo anterior no los puedo desmentir ahora, porque me ha tocado esta suerte. Más bien me parecen ahora en conjunto de igual valor y respeto, y doy mucha importancia a los mismos argumentos de antes. Si no somos capaces de decir nada mejor en el momento presente, sabe bien que no voy a estar de acuerdo contigo, ni aunque la fuerza de la mayoría nos asuste como niños, con más espantajos que a los de ahora, en que nos envía prisiones, muertes y privaciones de bienes. ¿Cómo podríamos examinar eso más adecuadamente? Veamos por lo pronto si recogemos la idea que tú expresabas acerca de las opiniones de los hombres, a saber, si hemos tenido razón o no al decir siempre que deben tenerse en cuenta unas opiniones y otras no. ¿O es que antes de que yo debiera morir estaba bien dicho, y en cambio ahora que es evidente que lo decíamos sin fundamento, por necesidad de la expresión, pero solo era un juego infantil y pura charlatanería? Yo deseo, Critón, examinar contigo si esta idea me parece diferente en algo cuando me encuentro en esta situación, o me parece la misma, y según el caso, si la vamos a abandonar o la vamos a seguir. Según creo, los hombres cuyo juicio tiene interés dicen siempre, como yo decía ahora, que entre las opiniones que los hombres manifiestan deben estimarse mucho algunas y otras no. Por los dioses, Critón, ¿no te parece que esto está bien dicho? En efecto, tú en la medida de la previsión humana estás libre de ir a morir mañana, y la presente desgracia no va a extraviar tu juicio. Examínalo. ¿No te parece que está bien decir que no se deben estimar todas las opiniones de los hombres, sino unas sí y otras no? ¿Y las de unos hombres sí y las de otros no? ¿Qué dices tú? ¿No está bien decir esto? Está bien. ¿Se deben estimar las valiosas y no estimar las malas? Sí. ¿Son valiosas las opiniones de los hombres juiciosos y malas las de los hombres de poco juicio? ¿Cómo no? Veamos en qué sentido decíamos tales cosas. Un hombre que se dedica a la gimnasia, al ejercitarla, tiene en cuenta la balanza, la censura y la opinión de cualquier persona o la de una sola persona, la del médico o el entrenador, la de una sola persona. Luego debe temer las censuras y recibir con agrado los elogios de aquella sola persona, no los de la mayoría. Es evidente. Así pues, ha de obrar, ejercitarse, comer y beber según la opinión de ese solo, del que está a su cargo y entiende, y no según la de todas, del que está a su cargo y entiende, y no según la de todos los otros juntos. Así es. Bien. Pero si no hace caso a ese solo hombre y desprecia su opinión y sus elogios y en cambio estima las palabras de la mayoría,
que nada entiende, ¿es que no sufrirá algún daño? ¿Cómo no? ¿Qué daño es este? ¿Hacia dónde tiende y a qué parte del que no hace caso? Es evidente que el cuerpo, en efecto, lo arruina. Está bien. Lo mismo pasa con las otras cosas, Gritón, a fin de no repasarlas todas. También respecto a lo justo y lo injusto, lo feo y lo bello, lo bueno y lo malo, sobre lo que ahora trata nuestra deliberación. ¿Acaso debemos nosotros seguir la opinión de la mayoría y temerla, o la de uno solo que entienda? Si lo hay, al cual hay que respetar y temer más que a todos los otros juntos. Si no seguimos a este, dañaremos y maltrataremos aquello que se mejora con lo justo y se destruye con lo injusto. ¿No es así? Así lo pienso, Sócrates. Bien, si lo que se hace mejor por medio de lo sano y se daña por medio de lo enfermo lo arruinamos, por hacer caso a la opinión de los que no entienden, ¿acaso podríamos vivir al estar eso arruinado? Se trata del cuerpo, ¿no es así? Sí. ¿Acaso podemos vivir con un cuerpo miserable y arruinado? De ningún modo. ¿Pero podemos vivir acaso estando dañado aquello con lo que se arruina lo injusto y se ayuda a lo justo? ¿Consideramos que es de menos valor que el cuerpo de la parte de nosotros, sea la que fuere, en cuyo entorno están la injusticia y la justicia? De ningún modo. Ciertamente es más estimable, mucho más. Luego, querido amigo, no debemos preocuparnos mucho de lo que nos vaya a decir la mayoría, sino de lo que diga el que entiende sobre las cosas justas e injustas, aunque sea uno solo, y de lo que la verdad misma diga. Así que, en primer término, no fue acertada tu propuesta de que debemos preocuparnos de la opinión de la mayoría acerca de lo justo, lo bello y lo bueno, y sus contrarios. Pero podríamos decir alguien que los más son capaces de condenarnos a muerte. Es evidente que podría decirlo, Sócrates. Tienes razón, pero mi buen amigo, este razonamiento que hemos recorrido de cabo a cabo, me parece a mí que es aún el mismo de siempre. Examina además si también permanece firme aún para nosotros o permanece el razonamiento de que no hay que considerar lo más importante el vivir, sino el vivir bien. Sí, permanece. La idea de que vivir bien, vivir honradamente y vivir justamente son el mismo concepto, ¿permanece o no permanece? Permanece. Entonces, a partir de lo acordado, hay que examinar si es justo o no lo es el que yo intente salir de aquí sin soltarme a los atenienses, y si nos parece justo, intentémoslo, pero si no, dejémoslo. En cuanto a las consideraciones de que hablas sobre el gasto de dinero, la reputación y la crianza de los hijos, es de temer, Gritón, que estas en realidad sean reflexiones adecuadas a estos que condenan a muerte y harían resucitar, y pudieran, sin el menor sentido, es decir, a la mayoría, puesto que en el razonamiento lo exige así, nosotros no tenemos otra cosa que hacer sino examinar. Como antes decía, si nosotros, unos sacando de la cárcel y otros saliendo, vamos a actuar justamente, pagando dinero y favores a los que me saquen, o bien vamos a obrar injustamente haciendo todas estas cosas. Y si resulta que vamos a realizar actos injustos, no es necesario considerar si al quedarnos aquí sin emprender acción alguna, tenemos que morir o sufrir cualquier otro daño antes que obrar injustamente. Me parece acertado lo que dices, Sócrates. Mira, me parece acertado lo que dices, Sócrates. Mira, ¿qué debemos hacer? Examinémoslo en común, amigo mío.
Y si tienes algo que objetar mientras yo hablo, objetalo, y yo te haré caso. Pero si no, mi buen Critón, deja ya de decirme una y otra vez la misma frase, que tengo que salir de aquí contra la voluntad de los atenienses, porque yo doy mucha importancia a tomar esta decisión tras haberte persuadido y no contra tu voluntad. Mira, si te parece que está bien planteada la base del buen razonamiento, e intenta responder a lo que yo pregunte, lo que tú creas más exactamente. Afirmamos que en ningún caso hay que hacer el mal voluntariamente, o que en unos casos sí y en otros no, o bien que de ningún modo es bueno y honrado hacer el mal, tal como hemos convenido muchas veces anteriores. Eso es también lo que acabamos de decir. ¿Acaso en todas nuestras ideas comunes de antes se han desvanecido? ¿Acaso todas nuestras ideas comunes de antes se han desvanecido en estos pocos días y desde hace tiempo? Critón, hombres ya viejos, dialogamos uno con otro seriamente sin darnos cuenta de que en nada nos distinguimos de los niños? ¿O más bien es totalmente como nosotros decíamos entonces, y lo afirme o lo niegue la mayoría, y aunque tengamos que sufrir cosas aún más penosas que las presentes, o bien más agradables, cometer injusticia no es en todo caso malo y vergonzoso para el que la comete? ¿La confirmamos o no? La afirmamos. Luego, de ningún modo se debe cometer injusticia, sin duda. Por tanto, tampoco si se recibe injusticia se debe responder con la injusticia. ¿Cómo cree la mayoría, puesto que de ningún modo se debe cometer injusticia? Es evidente. ¿Se debe hacer mal, Critón, o no? De ningún modo se debe, Sócrates. ¿Y responder con el mal cuando se recibe mal es justo, como afirma la mayoría, o es injusto? De ningún modo es justo, pues el hacer daño a la gente en nada se distingue de cometer injusticia. Tú dices la verdad. Luego no se debe responder a la injusticia ni hacer mal a ningún hombre, cualquiera que sea el daño que se reciba de él. Procura, Critón, no aceptar esto contra tu opinión, si lo aceptas. Yo sé ciertamente que esto lo admiten y lo admitirán unas pocas personas. No es posible una determinación común para los que han formado su opinión de esta manera y para los que mantienen lo contrario, sino que es necesario que se desprecien unos a otros cuando ven determinación de la otra parte. Examina muy bien, pues, también, tú si estás de acuerdo y te parece bien, y si debemos iniciar nuestra deliberación a partir de este principio, de que jamás es bueno cometer injusticia, ni responder a la injusticia con la injusticia, ni responder haciendo mal cuando se recibe mal. O bien te apartas y no participas de este principio. En cuanto a mí, así me parecía antes y me lo sigue pareciendo ahora. Pero si a ti te parece de otro modo, dilo y explícalo. Pero si te mantienes en lo anterior, escucha lo que sigue. Me mantengo y también me parece a mí. Continúa. Digo lo siguiente. Más bien pregunto. ¿Las cosas que se han convenido con alguien son justas? ¿Hay que hacerlas o hay que darles una salida falsa? Hay que hacerlas. A partir de esto reflexiona. Si nosotros nos vamos de aquí, sin haber persuadido a la ciudad, ¿hacemos daño a alguien y precisamente a quien menos se debe o no? ¿O nos mantenemos en lo que hemos acordado que es justo o no? No puedo responder a lo que preguntas, Sócrates, no lo entiendo. Considéralo de este modo.
Si cuando nos estemos a punto de escapar de aquí, o como haya que llamar a esto, vinieran las leyes y el común de la ciudad y colocándose delante nos dijeran: dime, Sócrates, ¿qué tienes intención de hacer? ¿No es cierto que por medio de esta acción que intentas tienes el propósito, en lo que de ti depende, de destruirnos a nosotras y a toda la ciudad? ¿Te parece a ti que puede aún existir sin arruinarse la ciudad, en la que los juicios que se producen no tienen efecto alguno, sino que son inválidos por particulares, invalidados por particulares, y quedan anulados? ¿Qué vamos a responder, Critón, a estas preguntas y a otras semejantes? Cualquiera, especialmente un orador, podría dar muchas razones en defensa de la ley que intentamos destruir, que ordena que los juicios que han sido sentenciados sean firmes. ¿Acaso les diremos: la ciudad ha obrado injustamente con nosotros y no ha llevado el juicio rectamente? ¿Les vamos a decir eso? Sí, por Zeus, Sócrates. Quizá dijeran las leyes: es esto, Sócrates, lo que hemos convenido tú y nosotras, o más bien que hay que permanecer fiel a las sentencias que dicte la ciudad. Si nos extrañáramos de sus palabras, quizá dijeran: Sócrates, no te extrañes de lo que decimos si no respondemos, puesto que tienes la costumbre de servirte de preguntas y respuestas. Veamos, ¿qué acusación tienes contra nosotras y contra la ciudad para intentar destruirnos? En primer lugar, no te hemos dado nosotras la vida, y por medio de nosotras deposó. En primer lugar, no te hemos dado nosotras la vida, y por medio de nosotras deposó tu padre y tu madre a tu madre y te engendró. Desposó, obviamente. Desposó tu padre a tu madre y te engendró. Dinos entonces, ¿a las leyes referentes al matrimonio les censuras algo que no esté bien? No las censuro, diría yo. Entonces, a las que se refieren a la crianza del nacido y a la educación en la que te has educado, ¿acaso a las que nosotras estaban establecidas para ello no disponían bien, ordenando a tu padre que te educara en la música y en la gimnasia? Sí, disponían bien, diría yo. Después que hubiste nacido y hubiste sido criado y educado, podrías decir, en principio, que no eras resultado de nosotras y nuestro esclavo, tú y tus ascendientes. Si esto es así, ¿acaso crees que los derechos son los mismos para ti y para nosotras, y no es justo para ti responder haciéndonos a tu vez lo que nosotras intentemos hacerte? Ciertamente no serían iguales tus derechos respecto a tu padre y respecto a tu dueño, si lo tuvieras, como para que respondieras haciéndoles lo que ellos te hicieron, insultando a tu vez al ser insultado, o golpeando al ser golpeado. Y si es así, te sería posible, en cambio, hacerlo con la patria y con las leyes, de modo que si nos proponemos matarte porque lo consideramos justo, por tu parte intentes en la medida de tus fuerzas destruirnos a nosotras, las leyes y la patria, y afirmes que al hacerlo obras justamente? Tú, el que en verdad se preocupa de la virtud, ¿acaso eres tan sabio que te pasa inadvertido que la patria merece más honor que la madre y que el padre, y que todos los antepasados, que es más venerable y más santa y que es más digna de la mayor estimación entre los dioses y entre los hombres de juicio? ¿Te pasa inadvertido que hay que respetarla y ceder ante la patria y halagarla si está irritada, más aún que al padre? Que hay que convencerla o obedecerla haciendo lo que ella disponga, que hay que padecer sin oponerse a ello si ordena padecer algo, que si ordena recibir golpes, sufrir prisión o llevarte a la guerra para ser herido o para morir, hay que hacer esto, porque es lo justo. Y no hay que ser débil ni retroceder ni abandonar el puesto, sino que en la guerra, en el tribunal y en todas partes hay que hacer lo que la ciudad y la patria ordene o persuadirla de lo que es justo, y que en impío
y que es impío hacer violencia a la madre y al padre, pero lo es mucho más a la patria. ¿Qué vamos a decir a esto, Gritón? ¿Dicen las leyes la verdad o no? Me parece que sí. Tal vez dirían aún las leyes. Examina además, Sócrates, si es verdad lo que nosotras decimos. Que no es justo que trates de hacernos lo que ahora intentas. En efecto, nosotras te hemos engendrado, criado, educado y te hemos hecho partícipe, como a todos los demás ciudadanos, de todos los bienes del que éramos capaces. A pesar de esto, proclamamos la libertad para el ateniense que lo quiera, una vez que haya hecho la prueba legal para adquirir los derechos ciudadanos y haya conocido los asuntos públicos y a nosotras las leyes, de que, si no le parecemos bien, tome lo suyo y se vaya donde quiera. Ninguna de nosotras las leyes lo impide, ni prohíbe que, si alguno de vosotros quiere trasladarse a una colonia, si no le agradamos nosotras y la ciudad, o si quiere ir a otra parte y vivir en el extranjero, que se marche a donde quiera llevándose lo suyo. El que de vosotros se quede aquí viendo de qué modo celebramos los juicios y administramos la ciudad, en los demás aspectos afirmamos que de hecho, ya está de acuerdo con nosotras en que va a hacer lo que nosotras ordenamos y decimos, que el que no obedezca es 3 veces culpable porque le hemos dado la vida y porque no nos obedece, porque lo hemos criado y se ha comprometido a obedecernos, y no nos obedece ni procura persuadirnos si no hacemos bien alguna cosa. Nosotras proponemos hacer lo que ordenamos y no lo imponemos violentamente, sino que permitimos una opción entre dos: persuadirnos u obedecernos, y el que no obedece no cumple ninguna de las dos. Decimos, Sócrates, que tú vas a quedar sujeto a estas inculpaciones, y no entre los que menos de los atenienses, sino entre los que más, si haces lo que planeas. Si entonces yo dijera, ¿por qué exactamente? Quizá me respondieran con justicia, diciendo que precisamente yo he aceptado este compromiso, como muy pocos atenienses dirían: tenemos grandes pruebas, Sócrates, de que nosotras y la ciudad te parecemos bien. En efecto, de ningún modo hubieras permanecido en la ciudad más destacadamente que todos los otros ciudadanos, si ésta no te hubiera agradado especialmente, sin que hayas salido nunca de ella para una fiesta. En efecto, una vez al istmo, ni a ningún otro territorio a no ser como soldado. Tampoco hiciste nunca, como hacen los demás, ningún viaje al extranjero, ni tuviste deseo de conocer otra ciudad y otras leyes, sino que nosotras y la ciudad éramos satisfactorias para ti. Tan plenamente nos elegiste y acordaste vivir como ciudadanos según nuestras normas, que incluso tuviste hijos en esta ciudad. Sin duda, porque te encontrabas bien en ella. Aún más te hubiera sido posible durante el proceso mismo proponer para ti el destierro, si lo hubieras querido, y hacer entonces el consentimiento de la ciudad. Lo que ahora intentas hacer contra su voluntad. O sea, y hacer con el consentimiento de la ciudad lo que ahora intentas hacer contra su voluntad. Entonces tú te jactabas de que no te irritaba la muerte antes que el destierro. De que te irritarías si tenías que morir y elegías, según decías, la muerte antes que el destierro. En cambio, ahora ni respetas aquellas palabras, ni te cuidas de nosotras, las leyes, intentando destruirnos. Obras como obraría el más vil esclavo, intentando escaparte en contra de los pactos y acuerdos como arreglo a los cuales conviniste
con nosotras, que vivirías como ciudadano. En primer lugar, respondemos y decimos la verdad al insistir en que tú has convenido vivir como ciudadano según nuestras normas, con actos y no con palabras. O bien, si no es verdad. ¿Qué vamos a decir a esto, Gritón? ¿No es cierto que estamos de acuerdo? Necesariamente, Sócrates. No es cierto, dirían ellas, que violas los pactos y los acuerdos con nosotras, sin los que hayas convenido bajo coacción o engaño, y sin estar obligado a tomar una decisión en poco tiempo, sino durante 70 años, en los que te fue posible ir a otra parte, si no te agradábamos, o te pareciera que los acuerdos no eran justos, pero tú has preferido la cedemonia. Tú no has preferido ni a la Ceremonia ni a Creta, cuyas leyes afirmas continuamente que son buenas, que son buenas, ni a ninguna otra ciudad griega ni bárbara. Al contrario, te has ausentado de Atenas, menos que los cojos, los ciegos y otros lisiados. Hasta tal punto, a ti especialmente, que a los demás atenienses te agradaba la ciudad y evidentemente nosotras las leyes. Pues ¿a quién le agradaría una ciudad sin leyes? ¿Ahora no vas a permanecer fiel a los acuerdos? Sí, permanecerás, si nos haces caso, Sócrates, y no caerás en el ridículo saliendo de la ciudad. Si tú violas estos acuerdos y faltas en algo, examina qué beneficio te harás a ti mismo y a tus amigos, que también tus amigos corren peligro de ser desterrados, de ser privados de los derechos ciudadanos o de perder sus bienes es casi evidente. Tú mismo, en primer lugar, si vas a una de las ciudades próximas, Tebas o Vergara, pues ambas tienen buenas leyes, llegarás como enemigo de su sistema político, y todos los que se preocupan de sus ciudades te mirarán con suspicacia, considerándote destructor de las leyes. Confirmarás para tus jueces la opinión de que se ha sentenciado rectamente al proceso. En efecto, el que es destructor de las leyes parecería fácilmente que es también corruptor de jóvenes y de gentes de poco espíritu. ¿Acaso vas a evitar las ciudades con buenas leyes y los hombres más honrados? ¿Y si haces eso, te valdrá la pena vivir? O bien, si te diriges a ellos y tienes la desvergüenza de conversar, ¿con qué pensamientos lo harás, Sócrates? ¿Acaso con los mismos que aquí ha de saber que lo más importante para los hombres es la virtud y la justicia y también la legalidad y las leyes? ¿No crees que parecerá vergonzoso el comportamiento de Sócrates? Hay que creer que sí, pero tal vez vas a apartarte de estos lugares. Te irás a Tesalia con los huéspedes de Gritón. En efecto, allí hay la mayor indisciplina y libertinaje, y quizá les guste oírte de qué manera tan graciosa te escapaste de la cárcel, poniéndote un disfraz y echándote encima de una piel o usando cualquier otro medio habitual para los fugitivos, desfigurando tu propio aspecto. No habrá nadie que diga que, siendo un hombre al que presumiblemente le queda poco tiempo de vida, tienes el descaro de desear vivir tan afanosamente violando las leyes importantes. Quizá no lo haya, si no molestas a nadie. Quizá no lo haya, si no molestas a nadie. En caso contrario, tendrás que oír muchas cosas indignas. ¿Vas a vivir adulando y sirviendo a otros? ¿Qué vas a hacer en Tesalia si no darte buena vida, como si hubieras hecho el viaje allí para ir a un banquete? ¿Dónde se nos habrán ido aquellos discursos sobre la justicia y las otras formas de virtud? Sin duda quieres vivir por tus hijos, para criarlos y educarlos, pero ¿cómo? Llevándolos contigo a Tesalia, ¿los vas a criar y educar haciéndolos extranjeros para que reciban también de ti ese beneficio? ¿O bien no es esto, sino que educándose aquí se criarán y educarán mejor, si tú estás vivo, aunque tú no estés a su lado? Ciertamente, tus amigos se ocuparán de ellos.
es que se cuidarán de ellos si te vas a Tesalia, y no lo harán si vas al Hades. Si en efecto hay ayuda, si en efecto hay una ayuda a los que afirman ser tus amigos, hay que pensar que sí se ocuparán. Más bien, Sócrates, danos crédito a nosotras que te hemos formado, y no tengas en más ni a tus hijos ni a tu vida, ni a ninguna otra cosa que a lo justo, para que cuando llegues al Hades expongas en tu favor todas estas razones ante los que gobiernan allí. En efecto, ni aquí te parece a ti ni a ninguno de los tuyos que el hacer esto sea mejor, ni más justo, ni más impío, ni tampoco será mejor cuando llegues allí. Pues bien, si te vas ahora, te vas condenado injustamente no por nosotras, por las leyes, sino por los hombres. Pero si te marchas tan torpemente, devolviendo la injusticia por injusticia, y daño por daño, violando los acuerdos y los pactos con nosotras, y haciendo daño a los que menos conviene, a ti mismo, a tus amigos, a la patria y a nosotras, nos irritaremos contigo mientras vivas, y allí en el Hades, nuestras hermanas, las leyes no te recibirán de buen ánimo, sabiendo que, en la medida de tus fuerzas, has intentado destruirnos. Procura que Critón no te persuada más que nosotras a hacer lo que dice. Sabe bien, mi querido amigo Critón, que es esto lo que yo creo oír. Del mismo modo en que los coribantes creen oír las flautas, y el eco mismo de estas palabras retumba en mí y hace que no pueda oír otras. Sabes que esto es lo que yo pienso ahora, y que si hablas en contra de esto, hablarás en vano. Sin embargo, si crees que puedes conseguir algo, habla. No tengo nada que decir, Sócrates. Ea pues, Critón, obremos en sentido puesto, que por ahí nos guía el Dios. Pensé que me gustaba más así. No tengo nada que decir, tengo sueño y nada. Voy a hacer esto más a menudo, me parece una buena forma de entrenar mi capacidad de atención y obligarme a leer y releer. Hoy he leído, mañana voy a releer.